Tellín lidera un equipo, no sé cuántas personas estáis ahora trabajando. Somos 8 personas. 8 personas también, sí. Qué casualidad. Habéis firmado un acuerdo de colaboración con el Atleti de los amores de tantos oyentes que están al otro lado, porque queréis abordar literalmente los retos de la industria deportiva desde la perspectiva de la investigación matemática. ¿Cómo les vais a ayudar? ¿De qué manera? Bueno, pues esperemos que de muchas maneras, y como he dicho antes, las matemáticas están omnipresentes en muchos ámbitos, salud, tecnología y en el deporte también. Esta colaboración surge de un reto que la Diputación Foral promovió y que conseguimos ganar, y empezamos una colaboración en los servicios médicos con el tema de las decisiones deportivas, y eso nos ha abierto la posibilidad de abordar otros retos en la industria, como puedan ser no solo el rendimiento de los deportistas, sino también la cantera, metodología, análisis de juego o también infraestructuras. O sea, que estáis literalmente analizando los partidos que está realizando el Atleti. Bueno, hay mucha información que se genera en un partido, en un entrenamiento, y eso está siendo analizado a nivel de liga, clubes, y el propósito de este convenio es tratar de dar valor a esos datos, que el entrenador, eso es el objetivo, pueda sacar información importante que le permita... Aclararle a los oyentes que lo que no vais a hacer es ayudarles a ganar la final de Copa, ¿o sí? No, meter goles no somos capaces, pero esperemos igual... que contribuir sí que podamos hacerlo. ¿Cómo se basa? ¿En qué se basa la metodología? ¿Qué hacéis realmente? Bueno, principalmente hemos abordado el análisis de datos, también inteligencia artificial, pero sobre todo con todo ese historial de datos que tienen los servicios médicos, de lesiones, rendimiento, entrenamientos, carga, y cómo dar valor a esa información en una cuestión que ellos tienen bastante clara, que es entrenar mucho es malo, es bueno, entrenar demasiado poco... Por la mañana, por la tarde, qué horario, cuándo se lesionan, cuándo no sé, todo esto. Ellos tienen alarmas porque saben cómo están los jugadores, que puede indicar que puede haber un riesgo de lesión. Todo eso cuantificarlo, teniendo muchos datos y de muchas temporadas y muchos jugadores, permite a través de las matemáticas dar un conocimiento extra a los servicios médicos. ¿Y analizáis solo al Atleti o estáis con más equipos en general? ¿Cuándo has dicho datos? Bueno, por ahora estamos con el club, que al final una de las suertes de trabajando con Atleti es que tenemos potencialmente desde los niños pequeños de la cantera, claro. Todo eso evoluciona hasta que puedan llegar al primer equipo. Todo eso requiere una reflexión de cómo analizar datos, cómo recogerlos, cómo almacenarlos, y nuestra parte es cómo investigar y hacer investigación en analítica. ¿Y para cuándo los primeros resultados? Esto los investigadores os pone muy nerviosos porque, claro, no es como aquí, en el día a día, ¿no? Tenéis que contar con un... Creo que el ejercicio de reflexión y este convenio que se ha firmado es un reflejo de esa reflexión tanto de Athletic Club como parte de Beckham, de intentar aunar fuerzas en esa dirección. Resultados inmediatos no podríamos garantizaros. Pero bueno, si llegamos a la final, quizás un poquito de nuestra labor... Hombre, lo que está claro es que visionáis y sobre todo pedís todo. A las chicas también, entiendo, sí, tanto chicos como chicas. Eso es. El equipo femenino también tiene varios proyectos pilotos en cuanto a lesiones deportivas de la rodilla, y también ha habido una reflexión de analizar esos datos y analizar específicamente para el equipo femenino. Qué bien. Yo no sé qué os está pareciendo. ¿Qué os parece? No sé si sois futboleros, atletizales. Por supuesto, ¿cómo lo veis? Por supuesto. Y esperemos que hagáis bien vuestro trabajo para ganar la Copa. Bueno, ya animaremos. Ahí no sé si van a llegar.